Muchas gracias. Buenos días. Es una distinción estar en este recinto y frente a este auditorio. Corresponde entonces el agradecimiento a quienes han realizado la convocatoria, por la Academia Monseñor Sánchez Orondo y por la Fundación Alameda, su titular Gustavo Vera. Se hablaba hoy y ayer, y lo mencionó el Papa, acerca del riesgo de caer en las redes de la corrupción, que la corrupción está en la base, de la criminalidad organizada, sobre la corrupción en la base de la trata de personas. Lo destacaron Virginia Kendall y Rosario López Wong, y recién lo acaba de marcar Sunilde Nirenberger, y en términos generales lo destacaba ayer en la inauguración Gustavo Vera. Si no hay corrupción, no hay criminalidad organizada. En el caso concreto del narcotráfico corresponde hacer la misma aseveración, y como estoy aquí por mi labor como juez en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, en Argentina, me interesaba puntualizar algunas de las formas en que esta realidad, este acerto, se manifiesta. En primer lugar, hace un tiempo ha sido detenido primero, exonerado después, procesado y elevado a juicio el jefe de policía de la provincia de Santa Fe. Casi simultáneamente, en otra causa, iniciada en la ciudad de Santa Fe, a pocos kilómetros de Rosario, ya ha sido condenado por encubrimiento de contrabando. En otra causa era por autoría directa, y esto revela, connivencia policial, y además a partir de ahí, como una forma de cascada, han caído detenidos otros 30 altos oficiales de policía y siguen siendo detenidos titulares de comisaría. Vinculado con esto es que justamente al haber quedado al descubierto, bandas de mediano y de gran tamaño dedicadas al narcotráfico han sido desarticuladas. Y eso ha sido posible porque han quedado en offside, han quedado en esta ocasión sin cobertura policial. Y estas bandas, que eran muy peligrosas, muy violentas, no tenían, como se dijo más temprano también, ninguna sofisticación. La única sofisticación de la que podían alardear era justamente la de contar con protección policial. Y otra evidencia de la impunidad vinculada con la corrupción es el modo en que las bandas de narcotráfico comercializaban o comercializan todavía el estupefaciente en la ciudad de Rosario principalmente y en la provincia de Santa Fe. Y eso es a través de una modalidad especial, desconocida fuera de Rosario, incluso en el mismo país es desconocida, que es la modalidad del búnker, que es el paradigma de la impunidad. En vez de venderse estas sustancias prohibidas en lugares clandestinos, solo conocidos por aquellos que buscan el estupefaciente, se vende en pequeñas fortalezas ubicadas en lugares muy pobres de la ciudad, pero que están completamente fortalecidas y que se nutren de niños esclavos, niños soldados, que en una forma de trata son ubicados ahí, encerrados por fuera, y cumplen horarios, jornadas larguísimas, donde se los provee de estupefacientes y lo venden a través de un ventanuco. Todo esto deja en evidencia la impunidad vinculada con la corrupción, y en este caso con la corrupción policial. Pero lo que nos sorprende a nosotros es cómo que es esto posible, y Peter Eichen, en las redes de la corrupción, ya había prevenido que la corrupción siempre va acompañada de un discurso legitimatorio, una retórica legitimadora que es visible, que todos los que actuamos en materia de drogas en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, podemos visualizarla, pero que a veces no está tan a la vista, a primera vista. En primer lugar, se dice que el combate contra las drogas es una lucha perdida. Y de lucha pasamos a guerra perdida, y entonces lo vinculamos con la guerra a las drogas, el paradigma que en su momento sirvió como excusa para intervenir en Panamá y prolongar la estada de Estados Unidos en el canal para aprender a Noriega acusado de narcotráfico. Pero hay otras manifestaciones menores que señalan, por ejemplo, la imposibilidad de un combate independiente a las drogas. Todos los que combaten las drogas tienen un interés espurio, jueces, fiscales, periodistas,
diría el tango, en el mismo lodo, todos manoseados. Y la sabiduría popular le agrega un tinte interesante, que es lo autoinculpatorio. El ladrón, dice el refrán, crea a todos de su condición. La otra forma es acotar el discurso de la corrupción o del narcotráfico exclusivamente al ámbito penal. Lo decía Marcelo Colombo, con eso obviamos responsabilidades administrativas de funcionarios, etcétera, pero sobre todo las responsabilidades de tipo político, que tienen que ver con la falta de prevención del delito. También se dijo varias veces aquí que los jueces intervenimos una vez que el delito se cometió. Otra modalidad de esta retórica legitimadora es el ajuste de cuentas, tomado de la dialéctica de la mafia. El ajuste de cuentas significa, bueno, que los mafiosos arreglan sus cuentas a los tiros. Y eso tiene que ver con el aumento de la violencia que se registra en la provincia de Santa Fe, que registra el doble de la media de la República Argentina, y con un argumento en cierta forma racista que supone que, bueno, se arreglan entre ellos, se matan entre ellos y eso no genera problema. Y esto, bueno, es un argumento muy pueril, que tomando el léxico bélico podríamos decir que omite la posibilidad de daños colaterales o daños a la población civil, diríamos, tomando esta caracterización. Implica también la naturalización de un orden clandestino donde el Estado abandona, deja una zona libre para que allí se arreglen los delincuentes, que deje entonces de proteger a algunos, favoreciendo a otros. Pero ignora además, y esto es lo principal, que estas luchas territoriales son el paso previo a la cartelización y a la diversificación criminal. De ahí vienen los secuestros extorsivos, de ahí vienen todo lo vinculado con las ejecuciones a sueldo, los sicarios y el sicariato. El Observatorio Social de la Deuda Argentina detectó otra retórica que ya no es argumentativa, sino fáctica, el cómo sí de las instituciones. Las instituciones en Argentina hacen como si actuaran, como si cumplieran su deber. Pensemos principalmente en los sistemas de protección de testigos o en el control de detenciones domiciliarias. Eso es como si funcionara, pero funciona en forma harto deficiente y es una forma también de legitimar. Existe también, finalmente, lo que se conoce como en Rosario, la estigmatización. Es un argumento viejo que parece tomado incluso del teatro de Ibsen. Los que combaten las drogas, fiscales, jueces, periodistas, ONG, vecinos, en realidad son enemigos del pueblo, son enemigos de la ciudad y al modo del doctor Stockman, de la obra de teatro de Ibsen, lo único que hacen es ahuyentar las inversiones y ahuyentar el turismo, si es que el turismo es una fuente importante de ingresos en nuestra provincia. Importa señalar, como conclusión, que este discurso autocomplaciente del Estado lo desnaturaliza. El Estado se desnaturaliza de este modo, lo ha dicho la Conferencia Episcopal Argentina, el narcotráfico está en contradicción con la naturaleza del Estado, claramente. Pero con ser grave no es lo peor. Esta prédica es perversa, porque está directamente dirigida a confundir y a enervar a la opinión pública, que constituye el último recurso frente a la inacción estatal. El Papa Francisco en la Laudato Si lo menciona en forma expresa. Dado que el derecho, dice, a veces se muestra insuficiente debido a la corrupción, se requiere una decisión política presidida por la población, presionada por la población. Fruto de esa intervención estatal, fruto de esta falta de intervención estatal, el narcotráfico ha crecido en nuestra zona. Lo que se pretende ahora es que, habiendo incumplido su rol el Estado, inmovilizado el Estado por la corrupción y renovada la opinión pública por la pertinente retórica legitimadora, el camino hacia lo que se conoce como la captura del Estado queda liberado. Conclusión, entonces, la tarea que se plantea aquí consiste en recuperar la acción del Estado y revalidar el estado de la opinión pública
como garante del sistema. Muchas gracias.